despenalización del aborto, posturas a favor y en contra. De eso hablaremos en República. Miércoles 21 de marzo, qué gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa. Vamos a hablar de un tema importante, un tema polémico, pero también un tema que requiere tener el conocimiento de las diferentes posturas sobre esto. Vamos a hablar de la despenalización del aborto y es un gusto para mí saludar a Anabela Mengíbar, abogada. También está conmigo Juan Grosso, él es médico obstetra mexicano, y también está conmigo Andrea Berra, psicóloga argentina. Buenos días, bienvenidos los tres a República. Gracias, muchas gracias. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano en la mañana. Le podemos decir madrugar en buen salvadoreño, ¿no? Pero gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Y me gustaría que iniciemos con esto, Anabela. Es un tema que está en discusión, no solamente por el debate que se genera a nivel institucional y legislativo, que está a nivel de la Asamblea Legislativa en el país, pero un aspecto con el cual me gustaría iniciar y que pueda quedar claro para efectos de la audiencia es: ¿por qué la discusión de la despenalización del aborto debe ser considerado como un tema de salud pública? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que no se trata de despenalización del aborto. Lo que se busca, siempre el aborto va a quedar penado como un delito. Lo que se busca es abrir ciertas opciones para que se pueda actuar en emergencias médicas que ponen en riesgo la vida de la madre. Como ejemplo muy claro, el embarazo ectópico, que es un embarazo que no tiene ninguna viabilidad de vida el producto y la mujer tiene todos los riesgos de morir si no se le interviene oportunamente. En ese caso, entonces, es la búsqueda de interrumpirlo en función de 4 causales, que son los temas que está justamente en discusión. Para efectos de conocimiento de nuestra audiencia, sé que han sido discutidos en diferentes temas y medios de comunicación, pero las 4 causales que consideran que la interrupción del embarazo se deben de hacer son las siguientes. ¿Cuáles son? Bueno, tiene que ver primero con el aborto terapéutico, que se refiere a casos como este, en que la ciencia médica indica que debe interrumpirse el embarazo. Actualmente, aunque la ciencia médica lo indique, no se puede hacer. En los casos de violación, y ahí hay dos de las causales que se refieren a eso, porque es por humanidad. La mujer ha sido obligada a tener una relación sexual, ha sido obligada a engendrar un producto que ella no ha pedido traer al mundo, y el Estado solo la obliga a hacerse cargo de esto, pero no le da un apoyo al mismo tiempo, sino que solamente la obliga. Entonces, en esos casos debería dársele a la mujer el derecho de escoger. No es que tiene que abortar, pero debería dársele el derecho de escoger. Y en el otro es por malformaciones congénitas. Esos son los 4 casos. En el de la violación hay 2 diferencias, por eso son 4. Bien, ahora, Juan, un poco la perspectiva médica sobre esto, porque la discusión en nuestro país ha estado muy marcada por posturas más de arraigo religioso, posturas de arraigo más conservador, pero en la medida que va avanzando el tiempo, también la discusión debe de involucrar otras variables claves como la científica y como la médica. Desde la perspectiva médica, ¿cuáles son los puntos fundamentales que deben ser parte de la discusión, parte del debate, para luego la toma de decisiones más política e institucional? Pero ¿qué elementos provienen desde el espacio médico que son fundamentales en este tema? El elemento fundamental es que nosotros, al poder accionar de manera médica, vamos a poder salvar a alguien que tiene toda la potencialidad de seguir siendo madre, de seguir teniendo cuidado con su familia, de seguir protegiendo y aportando al Estado salvadoreño en este caso, como una mujer que está consciente, contra alguien que por diversas causas, ya sea porque se localizó en una trompa de falopio en donde no va a crecer, o tiene malformaciones congénitas tan graves como anencefalia, o que tiene malformaciones congénitas tan graves de sus órganos vitales, que sabemos que naciendo se va a morir, no tiene potencialidad. La palabra aquí es potencialidad.
Cuando la Iglesia, y con nosotros hemos hablado en México y negociamos la interrupción por causal médica, la Iglesia Católica no nos dijo absolutamente nada de estar en contra, porque sabe que ese producto no tiene la potencialidad de desarrollarse, que naciendo, o en el caso del ectópico, se va a romper, va a caer en el abdomen de la mujer, se va a desangrar la mujer, a cambio de que este producto no lo podemos mover por ningún motivo, de ninguna manera, a otro lugar en donde pudiera desarrollar esa potencialidad. Fetos con malformaciones congénitas graves y estos que están localizados por fuera no tienen potencialidad, y eso es el punto fundamental, salvarle la vida a la mujer para que pueda seguir aportando a la familia. Están el que opte, o sea, el que el Estado salvadoreño y los diputados o los que tengan que legislar opten por salvarle la vida a la mujer por causales médicas, son la gente que está protegiendo a la familia. El que niegue a una mujer el que se pueda salvar es como tanto negarle a alguien que tiene una apendicitis aguda, se le inflamó el apéndice, una cirugía que le pudiera salvar la vida, porque el Estado dice que no, que quitarle un órgano sería un delito, y eso no es posible. Uno de los puntos quizá, que es muy fundamental, sí, es que esa potencialidad es lo que determina que la Iglesia acepte el trasplante, o sea, que puedas donar como cadáver órganos. No puedes donarlos, ya estás pudriendo, o sea, tiene que todavía respirar y tiene que tener alguna frecuencia cardíaca, pero la muerte cerebral es lo que determinó la muerte física, y la Iglesia lo acepta. Entonces, una vez que ya tienes muerte cerebral, es algo irreversible, tú puedes ir por tus órganos, etcétera. En este caso, estamos hablando de algo más o menos igual. En el producto, en donde no hay una actividad cerebral organizada, es un producto que tiene muchos problemas, ya sea si tiene malformaciones o si está creciendo en una trompa, tampoco ha tenido la actividad cerebral organizada, y esos no se podrían considerar. Tiene la dignidad de ser humano, pero no de persona humana. Y la persona humana, así en la definición médica y bioética, es un individuo que tiene potencial de racionalidad y potencial de poder generar y hacerse autonómico. Ahora bien, Andrea, ¿cómo se involucra el campo de la psicología en la comprensión de este fenómeno? Porque lo vamos a hablar más adelante, pero en el caso de El Salvador tenemos casos de 17 mujeres que han sido sancionadas por temas de homicidio agravado, pero también hay un vínculo y una discusión sobre la familia, el entorno comunitario y las condiciones en las cuales se dan estas situaciones, estos problemas de salud que enfrentan estas mujeres. ¿Cómo desde el campo de la psicología podemos entender esta problemática? Si nosotros pensamos qué le pasa a las mujeres, ¿no?, en una situación de embarazo en el cual se encuentra en riesgo su salud, se encuentra en riesgo su vida, que es a lo que se está proponiendo, ¿no? Es una despenalización parcial lo que se está proponiendo acá desde Unión Médica, que es el grupo de profesionales de la salud que están incentivando este cambio. La despenalización parcial es en las situaciones de mayor gravedad, ¿no?, en las cuales tendría que haber una evaluación social, ¿no?, psicológica, de la importancia de valorar la vida, ¿no?, de estas mujeres que se encuentran en esta situación de riesgo. Recordemos que la salud, ya desde 1948, la Organización Mundial de la Salud considera que la salud no se reduce a lo físico, ¿no? Hay una concepción hoy a nivel mundial de que la salud tiene una visión integral. Hay que considerar los factores físicos, psicológicos y sociales. En una situación de embarazo en estas condiciones de riesgo, la salud mental se ve afectada seriamente, ¿no? Pensemos en que hay una mujer que se encuentra en un nivel de angustia, ansiedad, desesperación, sin saber cómo se va a resolver esta situación en la cual ella está encrucijada, ¿no?, sabiendo que hay un gran riesgo para continuar con su vida, ¿no?, no solamente con el embarazo. Muchas de estas mujeres tienen la intención de continuar con el embarazo, ¿no?, porque en la mayoría de los casos son embarazos deseados. Lo que ocurre es que se encuentran en una situación de riesgo extremo para su vida, para su salud. Naciones Unidas ya consideró hace un tiempo que continuar en esta situación de embarazo de riesgo es una tortura,
¿no?, para una mujer. El nivel de desesperación que ella siente es muy fuerte, ¿no? La paraliza como para continuar con su vida diaria. Pensemos que es una madre que ya tiene otros niños, en la mayoría de los casos, que tiene que sentirse con fortaleza para seguir adelante con su familia, la crianza de sus hijos, la organización del hogar, la participación laboral, la participación social. Muchas veces tiene a su cargo el cuidado de adultos mayores y es un tiempo en el cual ella no sabe qué va a ocurrir, cómo se va a desencadenar. Nosotros intentamos promover la idea de valorar la vida de la mujer, ¿no? Pero dentro de esta organización, ¿no?, dentro de este enfoque también social, comunitario, ¿no? Es una mujer que está llevando adelante una familia, participando en la comunidad y se encuentra en una situación de riesgo que necesita ayuda. Hay un aspecto que lo vamos a seguir ampliando en el siguiente bloque porque me resta un par de minutos, Anabela, para irme a la pausa, pero es derivado del caso de Beatriz, lo que generó en el ámbito más legal, que es la denominación de la colisión de derechos. Y cómo esta colisión de derechos en el sentido del derecho de la mujer, el derecho de la atención de la mujer, pero también el derecho del nasciturus, que fue como un punto que generó la discusión y que llegó hasta la instancia jurisdiccional de la Sala de lo Constitucional, pero pone en debate esto, que hay una colisión de derechos y son situaciones y escenarios que se van a dar o que se han enfrentado en diferentes casos y por qué es importante discutir esta colisión de derechos. ¿Cómo no? Ese punto es muy importante, tiene que ver con el artículo 1 de la Constitución. En el artículo 1 muchas personas alegan que se protege el derecho del no nacido desde el momento de la concepción y que por tanto no se puede tocar. Pero en esa sentencia, la 310-2013 de la Sala de lo Constitucional, ellos explican muy bien que no hay derechos absolutos en este país, que los derechos todos tienen límite, incluso el derecho del no nacido, y que tiene que hacerse una valoración. En cada caso específico debería hacerse esta valoración. Es decir, si en el caso de un anencefálico, como fue el caso de Beatriz, el bebé no tiene cerebro, nunca va a poder vivir y la vida de la madre se pone en riesgo y su salud se arriesga cada día que pasa, entonces debería atenderse de acuerdo a la ciencia médica. Hay otra cosa interesante, en el artículo 18 de la LEPINA ya obliga al médico a actuar en emergencias de acuerdo a la ciencia médica. O sea, no se le puede exigir al médico que conociendo cómo salvar a alguien se limite de hacerlo, porque entonces estaría vulnerando un bien jurídico. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir debatiendo esto y también la postura médica ante estos tipos de escenarios. Volvemos. No es fácil, van a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para alcanzar sus sueños. Nadie se lo va a dar, ustedes lo tienen que alcanzar. Y así como se esforzaron para llegar hasta aquí arriba, así tienen que esforzarse para alcanzar sus sueños. Esta es su patria, ustedes tienen que luchar por ella. Y por eso estamos aquí los patriotas.
Así como nos propusimos subir a esta cima, así ustedes tienen que ponerse metas en la vida. Javier Simán. ¿Tienes tus niveles de colesterol y triglicéridos altos? Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y a tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Habíamos quedado a Anabela el tema de la colisión de derechos desde una perspectiva jurídica y lo que esto significa por el debate que existen entre los derechos que están en conflicto o en choque, por decirlo de esta manera, pero también cuál es la necesidad del análisis jurídico e institucional sobre esto. Ahora, Juan, me gustaría tener la perspectiva médica obstetra desde su experiencia profesional y desde el caso de la Ciudad de México, qué implica o cómo se realizó este proceso de la interrupción del embarazo bajo las causales y cómo involucra el comité médico en los casos y en las situaciones que presentan diferentes mujeres. Sí, cuando nosotros nos reunimos, siempre el tema de la interrupción del embarazo, porque aborto, como legalmente lo acaba de afirmar, es un delito, pero cuando hablamos de interrupción por causal médica, no se llama aborto en la ley, se llama interrupción por causal médica. Nos reunimos con la afectada, la mujer, que es el centro del derecho. Nosotros podemos opinar, pero quien está en su cuerpo recibiendo todas las consecuencias de todas las acciones legales y la interacción humana es ella. Entonces lo que hacemos es discutir el caso entre médicos, con 2 médicos en la Ciudad de México que estemos de acuerdo, ginecólogos, obstetras con experiencia y con currículum. Llegamos certificados por nuestros consejos. Decimos, oye, este es inviable, no tiene cerebro, por ejemplo. Señora, su bebé no tiene cerebro, si nace hoy, si nace dentro de 9 meses, va a seguir sin cerebro y no va a vivir. Y esto le puede ocasionar a usted más problemas. La mujer la mamá puede decidir si lo quiere continuar hasta los 9 meses o no, pero es una decisión de ella. Y nosotros con esto protegemos ese derecho. En la Constitución que he leído aquí de El Salvador y que ustedes como nación joven están haciendo una serie de cambios profundos que hacen vibrar a la sociedad, está contenido el derecho a la vida en el artículo 2 y en el mismo artículo 2 la integridad física y moral. Entonces, ustedes tienen las bases legales para poderlo hacer. Y la otra cosa que para nosotros es importante como médicos es que en el derecho internacional, si lo sometiéramos a una junta internacional, no habría ningún médico que te pudiera decir que preservar un ectópico o que preservar a una mujer 5 o 6 semanas guardada para ver a qué hora se le rompe es un manejo correcto médico en ningún lado. Y el mundo médico, los ginecólogos, la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetras, estamos observando a El Salvador. O sea, todos nosotros vemos y somos críticos de cuando alguien opine que un anencéfalo o que un ectópico va a poder llegar a ser un ciudadano de provecho. Eso, si lo dice un médico, la sociedad médica, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, estamos observando quién lo afirma, porque eso no está en favor de la vida, está en contra de la vida y va a producir muerte. Quien defienda a la familia en la derecha, en la izquierda, o arriba o abajo de los partidos políticos, tiene que considerar que la estructura básica de la familia es la mamá, y defender a las madres nos va a permitir a nosotros tener una sociedad en Salvador o en México suficientemente fuerte, porque con la mamá coordinando la familia va a ser tiene futuro todo. Cuando la mamá falla, ustedes lo han visto,
se derrumba la estructura familiar. Hay un aspecto aquí, Juan, es el tema del gremio médico en el país. Uno de los asuntos que ponen es que pueden tener ellos implicaciones legales ante este tipo de situaciones. Es decir, que si ellos procedieran, aunque pueden hacer un diagnóstico y establecerlo en función de parámetros médicos, tienen una restricción legal que puede afectarles personalmente y profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo queda en este escenario? Pero tanto el marco legal, pero también lo quiero llevar en el lado de los protocolos médicos en función de su formación y de los criterios que establecen médicos cuando en este caso es ectópico el escenario. Entonces tienen que buscar los procedimientos científicos que tiene el instrumental y la formación que tienen al respecto. Sí, el chiste es reconocer, que el legislador reconozca, como lo hizo previo a 1997. El legislador salvadoreño hizo una reflexión y dijo: yo no puedo saber de todo, o sea, pero me asesoro de los técnicos, o sea, de los médicos en este caso, para ver qué significa un ectópico, qué significa alguien que no tiene cerebro y qué posibilidades, y lo acepto, y te digo, respetando tu profesión, haz lo que tienes que hacer dentro de la Lex Artis. Y ese es el punto fundamental que cambió. Ahora no necesitan, es como una soberbia el pretender saber absolutamente de todo y definir una cosa basado en un hecho que no es real. El punto fundamental es que la Lex Artis es general, es internacional y nos permite a nosotros actuar conforme aquí y en China, o sea, en México. Tu accionar fue el correcto, basado en los textos, basado en los protocolos que existen. No tendría por qué haber una situación de delito. Y para los médicos, el actuar conforme a la ley requiere que la ley esté adecuada a lo que es correcto. Y sí, el cambio es importantísimo, es necesarísimo. Le daría seguridad jurídica a los médicos para poder hacer medicina en Salvador, porque lo que están haciendo no es medicina. Lo que están haciendo es torturar a una mujer 5 semanas hasta que se rompe el embarazo y empieza a desangrarse y se empieza a morir. Y es eso una cosa que no está en el nivel de prevención. Es una violación a los códigos médicos de cualquier parte del mundo. Andrea, ahora otro aspecto es que nos lleva en la lectura psicológica y en la lectura social o psicosocial, para ser un poco más preciso, es el tema en el caso de la mujer, el derecho a decidir. ¿Y por qué el tema del derecho a decidir genera una controversia, sobre todo en países de América Latina, que hay casos en América Latina de países en donde tienen un marco legal restrictivo hasta la máxima instancia? Entonces, ¿cómo queda este tema del derecho a decidir, la controversia que genera alrededor de las mujeres? Bueno, es un tema así como difícil, ¿no? Porque, digamos, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿sí? Esto no lo tenemos que olvidar, está en la base de los tratados internacionales de derechos que tiene que ver con el derecho a tomar decisiones sobre su vida, ¿sí? Recordemos que estos derechos tienen que ver dentro del ámbito de lo privado de su vida, ¿sí? Y su cuerpo es parte de su decisión, ¿sí? Tiene que ver con el derecho a la autonomía, que hoy en día está como totalmente avalado por múltiples convenciones en relación a la mujer y a la no discriminación, a la no violencia. Ahora, la realidad es que en la mayoría de los países de América Latina el aborto está dentro de un contexto restrictivo que está dentro de la penalización de un código, ¿no? El Código Penal, tipificando la situación de aborto. Pero no tenemos que olvidar las diferencias también dentro de los países de América Latina. Por ejemplo, en Argentina el aborto está dentro del Código Penal, ¿sí? Pero al mismo tiempo está despenalizado por causales. Lo mismo que tenía El Salvador antes de 1998. Nosotros tenemos el mismo código de principio del siglo de 1921, ¿sí? La despenalización por causales le da la posibilidad a la mujer de poder decidir sobre un embarazo de riesgo para su vida y para su salud. Esto es lo interesante. Acá lo difícil del contexto es que hubo un cambio, digamos, que fue sin considerar la salud
de las mujeres y la salud de la población, ¿no? De la sociedad, porque precisamente recordemos que una mujer es el pilar de una familia, ¿no? De llevar adelante la organización de la familia, la participación ciudadana, el cuidado de sus hijos, es el futuro, ¿no? También de esta sociedad con el cuidado de los niños que tiene a su cargo. Y esto creo que hace que no se consiga, o sea, es una falacia considerar que hay como un enfrentamiento entre el derecho a la autonomía de la mujer y lo que por ahí los códigos restringen, ¿no? Porque la despenalización por causales no pone en discusión esto, ¿sí? Porque es acompañar la decisión de la mujer considerando las causales. Por eso estamos pensando en esta despenalización parcial del Código Penal. Es una despenalización en función, o sea, el derecho a decidir, por lo que he entendido, Andrea, el derecho a decidir en función de estas 4 causales para la interrupción. Que a veces se suele hacer entonces una confusión o se suele involucrar otros elementos para el tema de la decisión. En realidad, creo que lo importante acá es pensar que sigue habiendo una priorización de la vida, ¿sí? Y por eso la propuesta es circunscribir esta decisión dentro de las causales, ¿sí? Porque la idea es poner el foco en la vida también. Ok, perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en minutos en República. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo este tema de relevancia nacional que genera polémica, pero que es importante tener las diferentes perspectivas para analizarlo y ir construyendo un criterio sobre ello. Y para eso, Anabela, es otro aspecto en el campo legal, es uno de los criterios que se utiliza, es bueno, pero no puede eximir de responsabilidad penal el artículo 27 del Código Penal. ¿Cómo queda la interpretación de este artículo ante este escenario, sobre todo de la interrupción del embarazo en función de 4 causales que se están promoviendo en el debate en la Asamblea Legislativa? Bueno, es importante hacer énfasis en que el gremio médico ahorita se encuentra en una disyuntiva que ningún otro profesional que ejerce una rama de las ciencias tiene que tener. Ellos están obligados a actuar de acuerdo al conocimiento científico, pero cuando actúan pueden ser procesados. O sea, le dicen, sí, actúe de acuerdo al conocimiento científico, actúa de esa manera, pero entonces se lo llevan a un proceso penal. ¿Qué implica un proceso penal en este país? Que puede pasar 72 horas en una cárcel, que va a ser expuesto mediáticamente como profesional, y luego, después de un proceso, dicen, ah, bueno, sí, tenía razón, usted actuó de acuerdo al conocimiento médico, entonces queda excluido de responsabilidad penal, se puede ir para su casa, pero su dignidad profesional, su reconocimiento como profesional, queda lesionado y nadie le recupera eso. Entonces el gremio médico se siente impedido de actuar de acuerdo a su conocimiento científico, y eso no puede ser. En pantalla va a aparecer en este momento declaraciones de Rodolfo González cuando fue el caso de la sentencia que generó una discusión sobre ello, y lo leo textual: esto no se puede considerar el caso sobre la llamada penalización, despenalización del aborto, o más técnicamente el caso sobre las circunstancias en que el derecho a la vida del nonato puede ceder frente a los derechos de la madre. Me gustaría tener su reacción sobre esto, Anabela. Bueno, en este caso, con esas aseveraciones, lo que el magistrado y en la sentencia 310 lo reiteran, que el no nacido no siempre es el que debe pesar más en la ponderación de derechos que se hace. Tiene que valorarse cada caso. Y si no tiene ninguna viabilidad de vida, no hay por qué arriesgar la vida de la mujer. El artículo 1 de la Constitución no protege solamente la vida del nasciturus, protege la vida de la mujer. Ahí no dice queda excluida la vida de las mujeres embarazadas. La vida de la mujer también está protegida. Ahora, Juan, un poco el tema es el procedimiento que en México se hace, en la Ciudad de México se hace sobre el tema de la interrupción del embarazo. Entiendo también por las razones de las semanas, ¿no? Que hay puntos críticos que puede ser estamos hablando de las 20 semanas o las 26 semanas. ¿Qué se hace o cuál es el procedimiento antes de ese periodo y después de ese periodo, para efectos que lo sepan desde la perspectiva comparada? ¿Qué se hace en Ciudad de México cuando están estos casos? Se hace en la República Mexicana, no es nada más exclusivo
exclusivo de la Ciudad de México. La causal médica está legalizada en toda la República. Okay. ¿Por qué? Porque estamos tratando de salvar la vida de la mujer, de la mamá de familia. Lo que hacemos nosotros es, independientemente de la edad gestacional, en el caso del ectópico se hace una laparoscopía y se retira el ectópico. No hay ahí sufrimientos, no hay ahí llanto, no hay ninguna situación en el ectópico. Cuando tenemos un producto malformado, se induce el parto como un parto normal. No lo sacamos a pedazos, no agarramos pinzas, ni cuchillos, ni sierras. Todo eso es propaganda. Se hizo como se hizo en la historia de la medicina. Se hacían amputaciones en la guerra civil estadounidense o en cualquier guerra civil sin anestesia. Eso ya no lo hacemos. O sea, el que se use ese diálogo es propagandístico. Nosotros los podemos invitar como periodistas para que vean el proceso normal que se lleva para una interrupción por causal médica. Resulta que también tenemos causales médicas en donde el feto viene bien, un síndrome de HELP, en donde se le sube la presión a la mujer en el embarazo por causas que no sabemos, se sube la presión, se empiezan a bajar las plaquetas, empieza a sangrar, el bebé viene bien. La madre desea a ese bebé, sin embargo no tenemos posibilidad de continuar porque tiene 22 semanas y se induce el parto. El conflicto aquí no debe de existir. No es esa mujer que viene a utilizar o tratar de utilizar el método de aborto como un método de planificación. Estamos hablando de que esa mujer desea a este bebé, pero sus condiciones propias por una enfermedad asociada al embarazo o su condición propia por una enfermedad propia de ella, diabetes, hipertensión, problemas de corazón de ella misma, le impide continuar con el embarazo. Entonces el procedimiento siempre es humano y consideramos al producto, independientemente de sus malformaciones o no las tenga, como un ser humano, se le pone en su cuna térmica, se le cuida y hasta que fallece. No hay una situación, y es mentira, es una mentira, y insisto, propagandística de alguien que verdaderamente no tiene criterio, el pasar cosas y fotografías de pinzas y todo eso no es verdad. Y nosotros los podemos invitar para que vean cómo el procedimiento es un procedimiento humano, hay acompañamiento de las mujeres, hay con nuestras enfermeras perinatales en todo México, no es exclusivo de la ciudad. La República optó en confiar a sus médicos la salud, y nosotros en respuesta hemos hecho todo lo que científicamente avanzado y hemos tratado de salvar esta situación. Uno de los aspectos también, André, en el debate es de las causales para la interrupción del embarazo. Se refiere, por ejemplo, cuando hay una violación o violaciones a mujeres o violaciones a menor de edad. También es uno de los puntos que genera el debate, la reflexión por aspectos de en qué circunstancias afronta esa mujer o esa niña un tema de un embarazo ante un suceso violento que es una violación sexual. Sí, pasar por una situación de violación es una situación que afecta seriamente, o sea, seriamente la salud de una mujer, ¿no? En este caso, aparte, deja una secuela, sí, que tiene que ver con un embarazo que ella no ha buscado, ni deseado, ni ha buscado de una manera intencional ese embarazo, ¿no? Ha pasado por una relación sexual no consentida, de manera violenta, eso ya genera una situación extrema para sus emociones. Y pensemos que en este caso, a ver, ya hay una tendencia mundial en toda América Latina, en el mundo, de que una situación de violación es una situación en la cual una mujer no tiene por qué continuar con un embarazo si ella no desea continuarlo. Hay mujeres que, a pesar de haber pasado por una situación tan extrema, desean continuar con ese embarazo, y puede ocurrir por cuestiones morales, religiosas, que alguna mujer diga, bueno, yo a pesar de haber pasado por esto, continúo con el embarazo. Pero en la realidad, las mujeres que continúan con el embarazo después de una violación es porque no han tenido opciones reales desde lo médico, desde el sistema de salud, desde su contexto social, legal, de poder acceder a una interrupción de embarazo. Es una situación de tortura, lo aclaro nuevamente. A veces están las propuestas de que continúen los 9 meses y darlo en adopción. La realidad es que son 9 meses de torturar a una mujer en un nivel de desesperación que la puede llevar a situaciones extremas como el suicidio, ¿no?
Entonces, se sabe actualmente que en estas situaciones tan extremas de violación, y una mujer tendría que tener la opción de interrumpir el embarazo dentro de un contexto de cuidado, de técnicas de aborto seguro, y acompañada, ¿no? Acompañada socialmente, ¿sí? Porque ahí no hubo tampoco un cuidado en una situación de violencia sexual. Ella no tendría por qué haber pasado por esa situación. Ok, tengo que cerrar la entrevista, Anabela, pero hay unas condiciones de coyuntura, que es una reconfiguración en la Asamblea Legislativa, donde existirán mayor posicionamiento de grupos parlamentarios de derecha y que tienen posturas marcadas sobre esto, que le identifica, aunque en la legislatura que está finalizando también una propuesta de un diputado, el diputado Ray del Partido Arena, en donde él estaba en favor de la interrupción del embarazo en 2 causales en particular. Ya había 4, que es la propuesta de Lorena Peña, pero ¿cómo queda un poco esta lectura de la correlación en la legislatura que viene, ¿no? Parece ser un escenario adverso en función de las 4 causales o de las 2 causales. Pues yo esperaría que los diputados, ya sean de esta asamblea o de la siguiente, tomen en cuenta que vivimos en un estado laico y que tenemos que tener también en cuenta el principio de tolerancia, el principio de laicidad y el principio de tolerancia. Eso significa que ellos deberían basarse en hechos científicos, en hechos en la ley, y si se basan de esa manera en sus decisiones, esto los va a llevar a identificar la necesidad de incorporar las causales. De hecho, es una orden que se les ha dado desde la sala. En la sentencia 1898 ya estaba plasmada la necesidad de incorporar las causales, porque no existen derechos absolutos en El Salvador. Perfecto, quiero darles las gracias por haberme acompañado. Gracias Anabela, gracias Juan, gracias Andrea por haber estado conmigo esta mañana y tener la perspectiva de ustedes desde la lectura de la psicología social, desde la lectura médica y desde la lectura jurídica. Permítanos una pausa, regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con el tema de despenalización del aborto y ahora tenemos la perspectiva que está en contra de este punto y están conmigo Héctor Mengíbar de la Fundación Sí a la Vida, Regina de Cardenal también de la Fundación Sí a la Vida y Rafael Barahona, médico del Hospital Nacional de la Mujer. Bienvenidos los 3 a República, qué gusto. Gracias que nos acompañen. Me gustaría iniciar la entrevista con unas declaraciones de Lorena Peña que van a aparecer en este momento en pantalla y ahí está. Es urgente que se apruebe la despenalización de las 4 causales del aborto antes de que cambie la legislatura, porque Arena no tiene derecho a obligar que las mujeres se mueran y que no puedan salvar sus vidas. Esas son declaraciones de la diputada Lorena Peña del grupo parlamentario del FMLN. Y me gustaría iniciar entonces con esto su reacción, Héctor, ante esta declaración, a razón de lo siguiente. Hay un contexto político-institucional en donde hay propuesta de 4 causales de despenalización, pero luego hay otras 2, una propuesta por el partido FMLN, otra por el diputado Johnny Ray de Arena, y hay una configuración en la Asamblea Legislativa de un segmento o grupo más fuerte de partidos políticos de derecha que podrían en este caso no desarrollar esta discusión en función de los criterios y la perspectiva que ellos tienen. Entonces me gustaría iniciar con su reacción en función de esas declaraciones. Bueno, gracias por la invitación. Permítame aclarar que yo pertenezco a un movimiento de nombre Somos Más, una plataforma electrónica. Con Sí a la Vida, por la gracia de Dios, hemos trabajado durante bastante tiempo. Yo creo que en el tema político, desde la perspectiva política, lo primero y lo más notable es la tremenda hipocresía de doña Lorena Peña, cuando se queda callada a lo largo de toda la campaña y no menciona un tema que saben que al Frente Farabundo Martí le genera tremendo costo político. El salvadoreño es pro vida. La gente en la calle es pro vida, el votante es pro vida, somos cristianos. A partir de ahí hay que notar mucho que ningún diputado anduvo diciendo en ningún mitin, voten por mí porque yo voy a impulsar el aborto. Es más, se quedaron callados. Y lo digo yo porque he andado en campaña. En todo el Departamento de la Libertad yo no escuché a Calixto, el Chino Flores, diciendo mi plataforma es llegar a apoyar el aborto. Al contrario, se quedaron callados. Saben el tremendo costo político que les implicaría. Dejando de lado las consideraciones políticas, es necesario también empezar a darnos cuenta y llevar a la ciudadanía información real y veraz
No hablamos de una interrupción del embarazo, como decían las personas en el panel anterior. Hablamos de la terminación cruel, violenta y sangrienta de la vida de un ser humano. Este día celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Permítanme mandarles un fuerte abrazo a todos esos angelitos, a mis siempre niños, que desafortunadamente en países como España están en peligro de extinción por una de las causales que en El Salvador están proponiendo, el aborto eugenésico. El padre de la biología moderna, Jérôme Lejeune, dijo que si la vida no comienza en la concepción, no saben dónde comienza. Esto no es un tema que debamos afrontar desde el eufemismo de decir interrupción del embarazo. El aborto es el crimen más violento, cruento, sangriento y cobarde contra el ser humano más indefenso. Eso es en esencia. Es un fracaso colectivo para las sociedades, en las que admitimos con respecto a la segunda causal, que es el tema del aborto por violación, nuestra incapacidad como sociedad para proteger a la mujer. No es proteger a la mujer decirle puede abortar un niño. Como sociedad debemos comprometernos en evitar que la mujer sea violada. Curiosamente, el FMLN se opone sistemáticamente a cualquier intento por restringir la libertad después de una condena a las personas que han sido condenadas por abusos sexuales. El caso terrible de decir que se viola el derecho humano del violador. Entonces es imposible que estemos hablando como seres humanos pensantes que a la mujer violada o a la mujer le vamos a decir, le vamos a dar el derecho de abortar, cuando como sociedad no la podemos proteger de ser violada. Hay un aspecto también que traíamos del panel anterior, Regina, y me gustaría tener su apreciación sobre esto, es sobre el tema de un derecho de decisión de las mujeres ante escenarios de riesgo. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto, en el sentido de un derecho de decisión de las mujeres sobre situaciones que pueden generarle la muerte, sobre todo que puede ser un embarazo de alto riesgo? Particularmente, ¿cómo ve usted este tema del derecho de decisión? Bueno, primero también quisiera comenzar también hablando sobre la terminología que se usa, la interrupción del embarazo, tal como dijeron los panelistas anteriores. Primero, si yo estrangulo a una persona y digo que lo que hice fue interrumpirle su respiración, o sea, no tiene sentido, estoy matando a esa persona. Igual en el aborto, si ellos están hablando de descuartizar al niño, sacarlo, matarlo, no es una interrupción. Luego el doctor va a poder explicar un poco más a fondo médicamente qué quiere decir y la diferencia entre la interrupción verdadera y el aborto. Sobre los derechos de la mujer no tiene derecho de matar a su hijo. Que si la vida de la madre corre peligro, también lo puede explicar mejor el doctor, pero nosotros pues, tenemos 30 años de estar defendiendo la vida y trabajar con médicos, sabemos de que no existe ninguna razón por la cual se tenga que asesinar al bebé para salvar la vida de la madre. Incluso en las leyes, cuando hay un problema de la vida de la madre, por ejemplo en un embarazo ectópico, el médico puede darle la atención que necesita. Y es más, han sobrevivido niños que estaban fuera del útero, que se desarrollaron en la cavidad abdominal y nacieron. Entonces también el médico tiene que ver cómo está la situación antes de decir a todos los embarazos ectópicos, todos los embarazos hay que asesinarlos, hay que asesinar a esos bebés. Y me llamó la atención que el médico hablaba del síndrome de HELP, que es el caso precisamente por el cual se está canonizando a San José María. A Monseñor Romero. A Monseñor Romero, que es el que salvó la vida de la mamá y del bebé con este síndrome de HELP. Entonces, si hubiera estado la ley del aborto en ese momento, ese niño no hubiera tenido la oportunidad de vivir. Entonces hay que ver cada caso, no existe una razón por la que se diga de que hay algún peligro para la salud de la madre, abortemos a esos bebés. No hay ninguna razón. Ahora, Rafael, me gustaría tener su apreciación desde la perspectiva médica. En el bloque anterior, Juan Grosso, médico obstetra, nos mencionaba de que
En el caso mexicano hay un procedimiento y un tratamiento que se lleva ante menciona que le hace de la interrupción del embarazo. Esto dice que es propaganda, y esa es la palabra que lo utiliza, es propaganda, el hecho de que ya no se usan pinzas ni nada de estos mecanismos, sino que hay un procedimiento médico para esto. ¿Cuál es su perspectiva ante esa postura? Por supuesto, yo estaría de acuerdo en ese punto de vista con el doctor bajo la perspectiva de interrupción. Los protocolos médicos definitivamente abogan por la interrupción del embarazo, pero la interrupción es darle un chance de vida al feto ya como recién nacido para poder entregarlo sano y salvo a sus padres. No es la idea de matarlo para con eso salvar el embarazo. La interrupción es un proceso médico que se hace todos los días. Se hace a diferentes edades gestacionales, pero lo importante es el objetivo de interrumpir, sí, porque la vida de la madre está en peligro, se interrumpe, puede ser a las 28, 30, 25 semanas, diferentes edades gestacionales en las cuales ya hay cierto chance de sobrevida del feto, buscando siempre el bienestar para ambos. Desde el punto de vista aborto como tal, bajo esa terminología, no es traer con vida al feto. O sea, la idea de que si se va a provocar un aborto es terminar con esa vida. Por lo tanto, yo creo que debe quedar bien claro el tema o la palabra aborto no es sinónimo de interrupción del embarazo. Interrupción se hace todos los días en cualquier hospital de cualquier parte del mundo, pero los fines son la diferencia. Ahora bien, hay un asunto, y me insisto, Rafael, con este aspecto, es qué pasa ante escenarios y casos, por ejemplo, médicos, en donde pone la situación de la mujer está en riesgo. Particularmente el periódico digital El Faro publicó hace algunas semanas un caso, Claudia, se denomina el caso de la mujer, en donde luego se fue detectando en su procedimiento de su embarazo un problema de su corazón, claro, que se empezó a identificar hasta cuando estaba en ese escenario, y puso un debate también en médicos de maternidad porque le ponían esta discusión. Si se llevaba y se continuaba esto, ponía en riesgo su vida, porque claro, iba desarrollándose el embarazo y le iba poniendo en riesgo. ¿Cómo es la postura médica ante este tipo de escenarios o situaciones en donde se marca y hay un equipo de médicos, entiendo, en donde hay especialistas, un cardiólogo, un nutricionista, un especialista, un obstetra, un ginecólogo, cuando se ponen estos casos en particular, y cuál es la reacción ante un escenario en donde el caso de la mujer se agrava y le puede costar su vida? Ok, vamos a verlo de dos puntos de vista. Si este problema cardíaco es tan severo como se dice, ¿cómo es que se le permitió embarazarse? ¿Cómo es que no hubo un control de esta paciente? Especialmente si hablamos de cardiopatías que son desde el nacimiento. Alguien ha llevado el control de esa persona, alguien conoce ese problema, y desde ese momento la mujer está apta o no apta para poder embarazarse en toda su vida. Podrá haber cambios, podrá haber tecnologías que permitan que sí, bajo riesgo, claro, pero si desde un principio es tan severo su problema, no creo que pueda pasar una mujer 18, 15, 20 años con una enfermedad tan seria y nunca nadie poder decirle, mire, es que usted no puede embarazarse. El Ministerio de Salud cuenta no solo con una gerencia, sino que cuenta con en las unidades de salud lo que se llama la consejería prenatal. Esto es donde deben de llegar las mujeres con riesgo potencial para saber si pueden embarazarse o no. Ahora, contestando ya su pregunta, y bueno, y si contra todo pronóstico quiere embarazarse, desea un embarazo, que sabiendo los riesgos, ok. Precisamente el sistema de salud ha hecho diferentes niveles de atención. En el tercer nivel es donde se tratan los embarazos de más riesgo, y exactamente como usted lo dijo, en equipos.
Si es de cardiología, hay un cardiólogo. Si es de nefrología, hay un nefrólogo. Si es de cuidados intensivos, hay intensivistas, neonatólogos preparados en diferentes áreas de complicaciones para los recién nacidos. Hay diferentes formas como abordarlos, y con medicamentos diferentes que hay en la actualidad. Hay alternativas, ese es el punto, ¿verdad? Sí, no le voy a decir que todos son los resultados buenos, pero la idea es lo principal, el fondo es salvarlos a ambos. ¿Cómo me da la seguridad que perdiendo el embarazo, esta paciente no va a fallecer tarde o temprano por su propia enfermedad? ¿Y el embarazo la agravará para que fallezca? Muchas veces sí, pero la idea es tratarlos y salvarlos a ambos. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, seguimos debatiendo este tema en minutos. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Héctor, uno de los aspectos, y luego me gustaría tener la apreciación de Regina sobre esto, se ha mencionado de que el aborto desde su perspectiva es un negocio y es lucrativo, entiendo, ha sido una mención que ustedes han hecho. La pregunta es, ¿quién hace ese negocio y quién se lucra de esto? Bueno, el tema tal vez es algo o se vuelve más grotesco cuando hablamos de eso. ¿Quién se lucra de eso? En El Salvador, concretamente, quien está financiando todo esto es IPAS. IPAS es una ONG, que no es una ONG, es una fábrica de productos para abortar, que está interesada en vender en El Salvador sus productos para abortar, que están promoviendo el uso de misoprostol como abortivo, que por cierto es un tema que es urgente que se trate. La venta de misoprostol para el aborto se realiza en los centros comerciales. Ahí le entregan las pastillas y las mujeres terminan en las emergencias. Hay una sentencia que andan las señoras feminazis en las que dice claramente que le encontraron las pastillas de misoprostol en la vagina a una mujer que nunca fue presa. Se le acusó de aborto y se le conmutó la pena por ser excarcelable. Hay que ponerlo en contexto. Esto es un gran negocio para multinacionales de las que, si nos podemos hablar, terminamos dentro de un año. En El Salvador, usted hablaba del Faro, ¿financiado por quién? Open Society, ¿de quién? George Soros. ¿Y qué es eso? Promoción del matrimonio homosexual y el aborto. Básicamente es eso. Y cuando empezamos a revisar los tentáculos de estas organizaciones, nos damos cuenta que ellos son los que lo mueven todo. En El Salvador aparece un doctor que viene a hablar a la Asamblea Legislativa. Lo pone en Google a la par del nombre IPAS y le aparece como un empleado de IPAS. ¿Qué objetividad puedo tener? ¿Con qué boca me viene a hablar un comerciante de la muerte, de derechos humanos, cuando él mismo, cuando esa misma organización elabora los paquines en los que le dice a las mujeres de bajos recursos cómo provocarse un aborto con pastillas que ni siquiera son para eso? Esa es la realidad, esa es la verdad. Aquí la Corte Suprema de Justicia, los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional, en ningún momento le han dicho a la Asamblea que tiene que incorporar los 4 causales, como decía su invitada anterior. Entonces se construye un hecho a partir de una multitud de mentiras y medias verdades. Aquí estamos hablando de las 17. No, hombre, son homicidios agravados, son niños de término. No se puede confundir un niño de término con un bebé abortado, con un ser humano abortado. El último y evidente caso, y lo dejo para su amable audiencia, escriban en Google, Fiscalía El Salvador, heces fecales, y vean lo que dice la Fiscalía. A la Fiscalía le toca hacer un comunicado diciendo que la última persona de la que hablaron que había abortado, no había abortado, arrojó un bebé en una fosa séptica y las experticias forenses establecieron que el bebé murió con pupú en sus pulmones. Entonces, y eso saltó hasta algunos dignos embajadores de algunos países amigos, indignándose por la barbaridad de que en El Salvador metemos 90 años presos a las mujeres que abortan. Falso.
Así le hacía la pregunta, Héctor, sobre el tema del negocio y del lucro. Lo voy a plantear de esta manera. Me ha mencionado que hay agentes externos, organizaciones, ONGs, pero lo planteo para el caso doméstico. ¿Usted identifica que hay hospitales privados en esto? Pues mire, la verdad es que es un tema tan complejo y hay tantas frentes de lucha en los que hay que defender esto, que yo no le puedo decir. Nosotros, por ejemplo, tratamos de defender esto en la legislación, en la Constitución, en la educación, en la comunicación. Claro que hay, pero yo no puedo... Entonces, lo voy a plantear así, y solo desarrollo ese punto para que usted pueda lo plantea de esta manera. Si genera un lucro es porque hay un tema de una relación económica, comercial, que involucra agentes. No pueden ser desde el espacio público, de las instituciones públicas, porque hay un tema de restricción y un tema legal, en principio, entiendo. Ya voy a tener la apreciación del doctor sobre esto, pero entonces si se menciona que es un lucro, los favorecidos, bajo la perspectiva que ustedes mencionan, son instancias privadas. No, en este caso de la promoción del aborto, los primeros beneficiados son las ONGs que sobremueren de eso, vendiendo aborto. Hablando del caso concreto, doña Morena Herrera, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, que en El Salvador dice que promueven la despenalización del aborto, pero lo llevan a Ginebra, Suiza, a que vayan a hablar en el Comité de Derechos Humanos para denunciar a los azucareros. Esto es una trama inmensa. Se están viendo beneficiados medios de comunicación a los que obviamente les pagan por ciertos reportajes, y no voy a entrar en detalles. No estoy señalando con el dedo todavía, pero sí tenemos la posibilidad, la necesidad de que se empiece a hablar de esto. Dicen que el aborto es un tema de información. Yo reto a los medios de comunicación, presenten un aborto en televisión, denle la oportunidad a una mujer de ver qué es un aborto, porque aquí se habla del aborto en abstracto, como que es irse a sacar una muela. La realidad del aborto no es blanco y negro, es roja, como la sangre de los niños asesinados. Ahora bien... usted mencionaba lo del diputado Johnny Wright Sol. Justamente era el punto. Solo quiero tener la apreciación de Regina y luego regreso con usted y luego voy con el doctor. Regina, Johnny Wright presentó dos causales, digamos. Una es aborto cuando exista violación a menor, otra es aborto terapéutico, práctica cuando se encuentra en riesgo la vida de la mujer. Hay un asunto interesante por la propuesta de donde proviene, de un diputado del Partido Arena con una noción liberal del asunto y que pone en discusión esto. Me gustaría tener su apreciación sobre estas dos causales y el origen, porque proviene del partido o de un representante del Partido Arena como diputado y da la manifestación que hay una expresión, no sabemos si es mayoritaria, minoritaria, pero de una persona que quiere llevar este tema en discusión. Y en principio hay una relación también política de otras organizaciones, ONGs, en favor con el partido en otros temas más de carácter liberal. ¿Cómo lo ve usted aquí? Bueno, concuerdo con lo que dice Héctor, que dice de que explica cómo es que el aborto es un negocio, es una industria internacional y que vienen a nuestro país a traer esa internacional abortista precisamente porque genera millones de dólares. Están invirtiendo también grandes cantidades de dinero porque saben que lo que van a recibir va a ser todavía mayor. Traen a gente, a extranjeros. Usted tenía un panel de extranjeros. O sea, una era nacional. Nosotros somos salvadoreños, que estamos defendiendo la vida de los bebés por nacer, de los ciudadanos salvadoreños por nacer, cuya vida está protegida en nuestra Constitución en el artículo 1. Y que un médico con ética, tal como explicaba el doctor Barahona, un médico con ética tiene la obligación de luchar por sus dos pacientes. Que un diputado del Partido Arena esté pidiendo también que haya 1, 2, 3 o 4 pretextos para asesinar al niño, no le puedo explicar qué es lo que él piensa, si él está de acuerdo con la Internacional Abortista, con este negocio, o simplemente ha sido víctima, como muchos salvadoreños, de la propaganda de estos grupos pro aborto que vienen al país a hablar sobre que es
interrupción del embarazo, que no pasa nada, como que la mujer va a entrar y va a salir como que nada le pasó. No habla de todos los efectos que va a tener, todas las consecuencias con las que va a tener que vivir esa mujer después, no solo físicas, sino que también psicológicas. Hay un grupo en El Salvador que se llama, con el que trabajamos en la Fundación Sí a la Vida, que se llama Viñedos de Raquel. Hay otro que se llama Proyecto Esperanza, que precisamente trabaja con mujeres que han abortado y que les ayuda, las acompaña en todos los traumas del síndrome posaborto. Dicen que el aborto es un derecho para la mujer, pero a la mujer no le explican todas las consecuencias que conlleva esa decisión. No le explican que no solo puede haber riesgo de perforaciones, quedar estéril, puede haber infecciones, puede haber una serie de complicaciones físicas, pero la que siempre van a tener es la consecuencia psicológica. Aún las mujeres que han abortado y que dicen que andan promoviendo el aborto y dicen yo aborté y estoy feliz, esa mujer es una forma también de como tapar un poco su conciencia, porque si lo hacen todas las mujeres, entonces ya eso yo ya no me siento tan mal. O sea, el síndrome posaborto puede verse en diferentes formas. Nosotros que trabajamos con mujeres que están decididas a provocarse un aborto por diferentes razones, en un embarazo en dificultades, nos hemos dado cuenta que el aborto se da por ignorancia, porque a la mujer que se le habla, se le explica, se le apoya, que es lo que debería de buscar el Estado salvadoreño. El gobierno debería de estar viendo cómo desarrolla programas de apoyo para la mujer con un embarazo en dificultades, y no viendo cómo la mujer mata a su hijo. Suficiente violencia tenemos en el país, suficiente muerte, y la violencia y la muerte no pueden ser la solución nunca. La mujer necesita todo nuestro apoyo. En nuestro centro de ayuda se han salvado más de 5.550 mujeres y sus bebés del delito del aborto, mujeres que estaban convencidas. Y nosotros respetamos la libertad de la mujer, pero también defendemos la vida del bebé que no puede defenderse, y puede ser mujer ese bebé también, puede ser niña o niño, y tiene derecho a la vida, igual que cualquiera de nosotros. Perfecto, tenemos que hacer una pausa y regresamos al último bloque para tener la discusión desde la perspectiva médica. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros. Me gustaría, Rafael, ahora tener su perspectiva, el tema del embarazo ectópico, pero también me mencionaba un poco el tema de la noción de lucro y de ganancia que hay alrededor de esto en función de la postura que ustedes promueven. Me gustaría escuchar su punto de vista. Bien, primeramente el tema del embarazo ectópico es un tema de mucha publicidad, porque hay mucho morbo, hay mucha cuestión de dónde sacarle provecho. Sin embargo, no es posible llevar una petición de despenalización de aborto precisamente por un caso que no tiene que ver con el aborto. No es el embarazo ectópico un tema de aborto, porque no es un aborto. Si nos vamos puramente al hecho real, para que ocurra un aborto espontáneo, de cualquier forma que lo quiera llamar, el feto o el embrión tiene que estar adentro del útero. Cuando es sacado de allí, en forma temprana, antes de las 20, 22, 23 semanas, según sea el concepto que se maneja, eso es un aborto natural, espontáneo o provocado. Pero para hablar de un aborto, de una interrupción, si usted quiere también de otra manera, debe de estar adentro del útero, adentro de la matriz. El embarazo ectópico es un embarazo que ocurre fuera de la matriz. Ocurre la mayoría de veces en lo que se llama las trompas de falopio. Ahí es donde se genera el problema y el riesgo de muerte de la paciente. Y que si hay que intervenir, por supuesto que sí. Pero el punto no es ese, el punto es la causal por la que se lleva la despenalización del aborto. Se lleva una causal
que no tiene nada que ver directamente con el aborto. Sí pone en riesgo la paciente, sí, la gran mayoría de veces no va a haber sobrevivencia del feto, serán, como dijo Julia Regina, pocos, pero se dan de vez en cuando que se implantan en otro lado del cuerpo, y ahí hemos tenido varios que hemos tratado, pero el embarazo ectópico no es un aborto. Pero solo para tenerlo claro, Rafael, este caso de embarazo ectópico, la mayoría de casos por registros médicos, las probabilidades de que esto se pueda desarrollar de buena forma, entiendo, no son altas. No son altas, pero no puede ir a solicitar una despenalización en general, ¿sí? De la ley por un caso que no representa el aborto. Ese es el punto que quiero hacer ver. El embarazo ectópico no representa un aborto. Sí, un embarazo, pero no el aborto. Ok, estamos por cerrar, me restan 4 minutos, pero me gustaría tener la apreciación final. Héctor y Regina han mencionado en función de su propuesta, es en función de la vida. ¿Cómo entra dentro de su lógica, dentro de su análisis, Héctor, el tema de salud sexual y reproductiva como un mecanismo para evitar estos casos y estos escenarios, por ejemplo, en violaciones, por ejemplo, en situaciones de riesgo para niñas, para adolescentes o para mujeres? ¿Cómo entra el punto de la salud sexual reproductiva desde la perspectiva de ustedes? El verdadero empoderamiento de la mujer no está en darle un preservativo para que se meta en la cama con cualquiera. El verdadero empoderamiento de la mujer está en enseñarle a que tiene derecho y capacidad de decir no. Acá estamos hablando de educación en el afecto. A educación sexual y reproductiva, yo no sé qué será eso. El problema de El Salvador es educación en los afectos. Las niñas empiezan a tener relaciones a temprana edad. Todo eso se lleva a la cuenta como que fueran violaciones. Se habla de miles de mujeres que han muerto porque no hay aborto legal y seguro. Es absolutamente falso. El próximo 24 de marzo vamos a estar conmemorando un aniversario más del asesinato de Monseñor Romero. Yo decía al principio, somos pro vida. Los salvadoreños somos cristianos. Decía Monseñor Romero el 9 de octubre de 1977, si estorba un feto, que ya es vida humana en la entraña de una mujer, también estorba un viejo, cuando no hay sentido de caridad en el hogar y no hay más que un proceso lógico. Si es lógico el aborto, es lógico también que eliminemos a los viejos. Monseñor Romero accede a los altares salvando la vida de una mujer embarazada y del niño en sus entrañas. Los salvadoreños tenemos derecho y la obligación de hablar desde nuestra cristiandad, sin que nos anden pintando en la cara que el Estado es laico. El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral. Santo Tomás Moro. Debemos hacer valer y convertirnos nosotros en la verdadera voz de esos que no tienen voz, porque las voces para intentar matarlos tienen plata para pagarlas. Que si nosotros estamos aquí porque recibimos un 5, al contrario. El único interés que tenemos nosotros en todo este tema es proteger la vida de tantos salvadoreños que aún no han nacido. Estamos en la obligación de representarlos porque hay demasiados interesados en asesinarlos. Esto es una realidad social. Si caemos en esta trampa, y como decía el Génesis, desde la tierra en la que fue derramada, la sangre del justo clama justicia a Dios. Tengo que cerrar, Regina. ¿Cómo entra esta lógica? La concepción de salud sexual y reproductiva, dice Rafael que lo desconoce, pero desde su perspectiva, ¿cómo entra en ese tema? Incluye el aborto. Eso no es salud, ni salud sexual ni salud reproductiva. El aborto es matar, abortar es matar. Y los salvadoreños tenemos que tener claros de que a los que mandan a nuestros países, a todos estos extranjeros que están trayendo a nuestros países a promover el negocio del aborto, no les interesan los derechos de la mujer, no les interesan los derechos de los niños. Al contrario, utilizan a la mujer para lucrarse ellos, para ganar dinero. Porque si les interesara, estarían haciendo lo que hace así a la vida, de apoyar a la mujer para que tome la mejor decisión, que no le va a traer consecuencias negativas a ella, a su familia, que no pone en riesgo su salud, su vida
y su salud psicológica también. La violencia y la muerte no pueden ser la solución. Nosotros, como dijo Héctor, no ganamos nada, estamos ofreciendo nuestro trabajo, nuestro apoyo a la mujer, porque creemos de que la mujer merece lo mejor y el niño también. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Héctor, Regina, Rafael, gracias por haberme acompañado. Seguro seguiremos discutiendo este tema, abordándolo desde las diferentes perspectivas para que la ciudadanía pueda ir construyendo sus criterios y los argumentos en función de las posturas que se presentan. Gracias por haberme acompañado. Vamos a hacer un enlace con Francisco Valencia para que nos comente, Francisco. Luis González, buenos días, Luis, contanos de qué va Q esta mañana. Buenos días a tus panelistas y a todos los que nos están viendo en casa. Hoy vamos a tener un programa muy cargado de información importante. Fíjate que vamos a estar hablando sobre ciencias cognitivas para la búsqueda de la paz. También nos va a visitar el doctor Darío Ayala, que nos va a estar explicando el proceso de la deshidratación en el cuerpo. Aparte, en la comida nos va a visitar el chef Alexis. Vamos a tener ejercicios y, por supuesto, muchísimo entretenimiento para toda la familia acá en Cubole Magazine. Te invito a que te quedes con nosotros, Carlos. Perfecto, Luis. Entonces, exitosa jornada. Saludos al equipo de Cubole y que sea un buen programa el de este día. Nos vemos mañana. Bueno, gracias por haberme acompañado. Nos encontramos mañana a 6:30 en República.